Evangelio de Tomás, redacción griega. Vértice de Evangelios apócrifos. 1. Yo, Tomás israelita, vengo a anunciaros a todos vosotros, mis hermanos entre los gentiles, para que los conozcáis, los actos de la infancia y los prodigios de nuestro Señor Jesucristo, cumplidos por él después de su nacimiento en nuestro país. 2. Y he aquí cuál fue su comienzo. Gorriones hechos con barro. 2.1. El niño Jesús, de 5 años de edad, jugaba en el vado de un arroyo, y traía las aguas corrientes a posar, y las tornaba puras enseguida, y con una simple palabra las mandaba. 2. Y, amasando barro, formó 12 gorriones, e hizo esto un día de sábado. Y había allí otros muchos niños, que jugaban con él. 3. Y un judío, que había notado lo que hacía Jesús, fue acto seguido, a comunicárselo a su padre José, diciéndole, he aquí que tu hijo está cerca del arroyo, y, habiendo cogido barro, ha compuesto con él 12 gorriones, y ha profanado el sábado. 4. Y José se dirigió al lugar que estaba Jesús, lo vio, y le gritó, ¿por qué haces, en día de sábado, lo que no está permitido hacer? Pero Jesús, dando una palmada, y dirigiéndose a los gorriones, exclamó, volad. Y los pájaros abrieron sus alas, y volaron, piando con estruendo. 5. Y los judíos quedaron atónitos ante este espectáculo, y fueron a contar a sus jefes lo que habían visto hacer a Jesús. Muerte del hijo de Anás. 3.1. Y el hijo de Anás el escriba se encontraba allí, y, con una rama de sauce, dispersaba las aguas que Jesús había reunido. 2. Y Jesús, viendo lo que ocurría, se encolerizó, y le dijo, insensato, injusto e impío, que mal te han hecho estas fosas y estas aguas. He aquí que ahora te secarás como un árbol, y no tendrás ni raíz, ni hojas, ni fruto. 3. E inmediatamente aquel niño se secó por entero. Y Jesús se fue de allí, y volvió a la casa de José. Pero los padres del muchacho muerto lo tomaron en sus brazos, llorando su juventud, y lo llevaron a José, a quien reprocharon tener un hijo que hacía tales cosas. Castigo infligido por Jesús a un niño. 4.1. Otra vez, Jesús atravesaba la aldea, y un niño que corría, chocó en su espalda. Y Jesús, irritado, exclamó, no continuarás tu camino. Y, acto seguido, el niño cayó muerto. Y algunas personas, que habían visto lo ocurrido, se preguntaron, ¿de dónde procede este niño, que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? 2. Y los padres del niño muerto fueron a encontrar a José, y se le quejaron, diciendo, con semejante hijo no puedes habitar con nosotros en la aldea, donde debes enseñarle a bendecir, y no a maldecir, porque mata a nuestros hijos. José reprende a Jesús. V1. Y José tomó a su hijo aparte, y lo reprendió, diciendo, ¿por qué obras así? Estas gentes sufren, y nos odian, y nos persiguen. Y Jesús respondió, sé que las palabras que pronuncias no son tuyas. Sin embargo, me callaré a causa de ti. Pero ellos sufrirán su castigo. Y, sin demora, los que lo acusaban, quedaron ciegos. 2. Y los que vieron esto, vacilantes y atónitos, decían de Jesús que toda palabra que pronunciaba, buena o mala, se cumplía, y producía un milagro. Y, cuando hubieron visto que Jesús hacía cosas semejantes, José se levantó, lo agarró por la oreja, y se la estiró con fuerza. 3. Pero el niño se enfadó, y le dijo, bien fácil te es buscar sin encontrar, y acabas de obrar como un insensato. ¿Ignoras que te pertenezco? No me hagas daño. Exposición del alfabeto. Vi 1. Y un maestro de escuela, llamado Zaqueo, que se encontraba allí, oyó a Jesús hablar así a su padre, y lo sorprendió mucho que un niño se expresase de aquella manera. 2. Y, algunos días después, se acercó a José, y le dijo, tienes un hijo dotado de buen sentido e inteligencia. Confíalo a mi cuidado, para que aprenda las letras, y, con las letras, le enseñaré toda ciencia. Y también le enseñaré a saludar a los mayores, a honrarlos como antepasados, a respetarlos como padres, y a amar a los de su edad.
lápiz, y le escribió todas las letras del alfabeto desde alfa hasta omega muy puntualmente y con toda claridad. Mas Jesús, mirando a Zaqueo, le dijo, tú, que no conoces la naturaleza del alfa, ¿cómo quieres enseñar a los demás la beta? Hipócrita, enseña primero el alfa, si sabes, y después te creeremos respecto a la beta. Luego se puso a discutir con el maestro de escuela sobre las primeras letras, y Zaqueo no pudo contestarle. 4. Y, en presencia de muchas personas, el niño dijo a Zaqueo, observa, maestro, la disposición de la primera letra, y nota cómo hay líneas y un rasgo mediano que atraviesa las líneas que tú ves comunes y reunidas, y cómo la parte superior avanza y las reúne de nuevo, triples y homogéneas, principales y subordinadas, de igual medida. Tales son las líneas del alfa. Perplejidad de Zaqueo. 7.1. Y, cuando Zaqueo, el maestro de escuela, oyó al niño exponer las alegorías tan numerosas y tan grandes de la primera letra, quedó perplejo ante tal respuesta y ante tal enseñanza, y dijo a los asistentes, desventurado de mí, ¿a qué extremo me veo reducido? Me he cubierto de vergüenza, al traer a mi escuela a este muchacho. 2. Así, pues, hermano José, te ruego que lo lleves contigo, porque no puedo soportar la severidad de su mirada, ni penetrar el sentido de su palabra en modo alguno. Este niño no ha nacido en la tierra, es capaz de domar el fuego mismo, y quizá ha sido engendrado antes de la creación del mundo. ¿Qué vientre lo ha llevado? ¿Qué pecho lo ha nutrido? Lo ignoro. Ay, amigo mío, tu hijo me pone fuera de mí, y no puedo seguir su pensamiento. Me he equivocado en absoluto. Yo quería tener en él un discípulo, y me he encontrado con que tengo en él un maestro. 3. Me doy cuenta de mi oprobio, amigos míos, porque yo, que soy un viejo, he sido vencido por un niño. Y no me queda sino abandonarme al desaliento o a la muerte, a causa de este niño, ya que no puedo, en este momento, mirarlo cara a cara. ¿Qué responderé, cuando digan todos que he sido derrotado por un pequeñuelo? ¿Y qué podré explicar acerca de lo que él me ha dicho de las líneas de la primera raya? No lo sé, amigos míos, por cuanto no conozco ni el comienzo ni el fin de este niño. 4. Así, pues, hermano José, te ruego que lo lleves contigo a tu casa. Es algo muy grande, sin duda, un dios, un ángel o algo parecido. Conclusión de la historia de Zaqueo. 8.1. Y, mientras los judíos daban consejos a Zaqueo, el niño rompió a reír, y dijo, ahora que tu aventura produce sus frutos, y que los ciegos de corazón ven, he aquí que yo vengo de lo alto para maldecirlos, y para llamarlos a lo alto, como me lo ordenó el que me ha enviado a causa de vosotros. 2. Cuando el niño hubo acabado de hablar, pronto todos los que habían caído antes bajo su maldición, quedaron curados. Y nadie, desde entonces, se atrevió a provocar nunca su cólera, por miedo a que los maldijese y los hiriese de enfermedad. Niño caído de una terraza. 9.1. Algunos días después, Jesús jugaba en una terraza, sobre lo alto de una casa, y uno de los niños que jugaba con él, cayó de la terraza, y murió. Y, viendo esto, los demás niños huyeron, y Jesús quedó solo. 2. Habiendo llegado los padres del niño muerto, acusaron a Jesús de haberlo hecho caer. Jesús les dijo, yo no hice tal. Y lanzaron invectivas contra él. 3. Mas Jesús se tiró de la terraza abajo, se detuvo cerca del cuerpo del niño caído, y gritó a gran voz, diciendo, Zenón, porque tal era su nombre, levántate, y dime, ¿soy yo quien te hizo caer? Y, habiéndose levantado inmediatamente, el niño repuso, no, Señor, tú no me has hecho caer, sino que me has resucitado. Y los espectadores del lance quedaron conmovidos de asombro. Y los padres del niño glorificaron a Dios por el milagro cumplido, y adoraron a Jesús. Resurrección de un joven. X1. Pasados otros cuantos días, un joven cortaba leña en las proximidades del pueblo. Y
aquí que su hacha le hendió la planta del pie, y murió, por haber perdido toda su sangre. 2. Y, como ello produjera una aglomeración y un tumulto de gentes, el niño Jesús corrió también allí, y, haciéndose sitio, atravesó la multitud, y tomó el pie herido del joven, que enseguida quedó curado. Y dijo al joven: levántate, sigue cortando leña, y acuérdate de mí. Y la multitud, al ver lo que había pasado, adoró al niño, diciendo: verdaderamente, el Espíritu de Dios reside en ti. Jesús en la fuente. 11.1. Y, cuando tenía 6 años, su madre le dio un cántaro, y lo envió a tomar agua, para llevarla a casa. Pero, habiendo tropezado el niño con la multitud, el cántaro se rompió. 2. Entonces Jesús, extendiendo la túnica que lo cubría, la llenó de agua, y la llevó a su madre. Y su madre, reconociendo milagro tal, lo abrazó, y guardó en su corazón los misterios que veía cumplidos. Milagro del grano de trigo. 12.1. Otra vez, en la época de la siembra, el niño salió con su padre para sembrar trigo en su campo, y, mientras su padre sembraba, el niño Jesús sembró también un grano de trigo. 2. Y, una vez lo hubo recolectado y molido, obtuvo 100 medidas y, llamando a la granja a todos los pobres de la aldea, les distribuyó el trigo, y José se quedó con lo que aún restaba. Y Jesús tenía 8 años cuando hizo este milagro. Milagro de las 2 piezas de un lecho. 13.1. Y su padre era carpintero, y hacía en aquel tiempo carretas y yugos. Y un hombre rico le encargó que le hiciese un lecho. Mas, habiendo cortado una de las piezas más pequeña que la otra, no sabía qué partido tomar. Entonces el niño Jesús dijo a su padre José: pon las 2 piezas en el suelo, e iguálalas por tu lado. 2. Y José procedió como el niño le había indicado. Y Jesús se puso al otro lado, tiró de la pieza más corta, y la tomó igual a la otra. Y su padre José, viendo tal, quedó admirado, y abrazó a Jesús, diciendo: felicitarme puedo de que Dios me haya dado este niño. Relaciones con un segundo maestro. 14.1. Viendo José que el niño crecía en edad y en inteligencia, y no queriendo que permaneciese iletrado, lo llevó a un segundo maestro. Y este maestro dijo a José: le enseñaré primero las letras griegas, y luego las hebraicas. Porque el maestro conocía la inteligencia del niño. Sin embargo, después de haber escrito el alfabeto, se ocupó largamente de él, y Jesús no le respondió, hasta que le advirtió: 2. Si eres verdaderamente un maestro, y conoces bien el alfabeto, dime primero el valor de alfa y yo te diré luego el de beta. Pero el maestro, irritado, le pegó en la cabeza. Y el niño, en su dolor, lo maldijo, y aquel cayó exánime, con la faz contra tierra. 3. Y el niño volvió a casa de José, que quedó muy afligido, y recomendó a su madre: no le dejes pasar la puerta, porque cuantos lo encolerizan, quedan heridos de muerte. Jesús confunde a un tercer maestro. 15.1. Y, algún tiempo después, otro maestro que era pariente y amigo de José, le dijo: tráeme al niño a la escuela, que quizá podré por la dulzura enseñarle las letras. Y José le contestó: si tienes valor, hermano, llévalo contigo. Y lo llevó con temor y repugnancia, y el niño iba con placer. 2. Y, entrando decididamente en la escuela, encontró un libro sobre un pupitre, y, tomándolo, no leía los caracteres que en él se encontraban, sino que, abriendo la boca, hablaba conforme a la inspiración del Espíritu Santo. Y enseñó la ley a los presentes. Y, juntándose una gran multitud, lo rodeaba, lo escuchaba, y se admiraba de la belleza de sus descripciones, de lo justo de sus discursos, y de que un niño como él se expresase de tal manera. 3. Al oír esto, José, espantado, fue a la escuela, temiendo por la salud del profesor. Y el maestro dijo a José: sabe, hermano, que yo he tomado al niño por discípulo, pero está lleno de sabiduría y de gracia. Condúcelo, yo te lo ruego, a tu domicilio. 4. Y,
Cuando el niño hubo oído estas palabras, sonrió. Y le dijo, puesto que has hablado bien, y has dado un buen testimonio, sea por tu causa curado quien fue herido. Y enseguida el otro maestro fue curado. Y José volvió con el niño a su casa. Jacobo, curado de una mordedura de víbora. 16:1 Y José envió a su hijo Jacobo a cortar madera, el niño Jesús lo seguía. Y, mientras Jacobo trabajaba, una víbora le mordió en la mano. 2:Y como sufría y parecía herido de muerte, Jesús se aproximó y le sopló en la mordedura, y enseguida cesó el dolor y murió el reptil, y, al instante, Jacobo quedó sano y salvo. Resurrección de un niño. 17:1 Más tarde, murió un niño en la vecindad, y su madre lloraba mucho. Y Jesús oyó el clamor de su gran pena y se apresuró a acudir. Y, hallando al niño muerto, le tocó el pecho, y dijo, yo te mando, niño, que no mueras, sino que vivas, y que te quedes con tu madre. Y enseguida el niño abrió los ojos, y sonrió. Y Jesús dijo a la mujer, tómalo, y dale leche, y acuérdate de mí. 2:Y viendo esto, la gente se llenó de admiración, y decía, en verdad, este niño es un Dios o un ángel de Dios, porque toda palabra suya se convierte en un hecho. Y Jesús se fue a jugar con los demás niños. Resurrección de un hombre. 18:1 Algún tiempo más tarde, habiéndose producido en una casa que se construía un gran tumulto, Jesús se levantó y acudió al lugar. Y, viendo a un hombre que yacía sin vida, le tomó la mano y dijo, levántate, hombre, y continúa laborando en tu obra, pues yo te lo ordeno. Y el hombre se levantó, y lo adoró. 2. Viendo lo cual, quedó la gente admirada, y decía, este niño viene del cielo, porque ha salvado almas de la muerte, y las salvará durante toda su vida. Jesús en medio de los doctores. 19:1 Cuando tuvo la edad de 12 años, sus padres, siguiendo la costumbre, fueron a Jerusalén por las fiestas de Pascua con otros compañeros de viaje, y, después de las fiestas, regresaron a su morada. Y, mientras ellos volvían, el niño Jesús quedó en Jerusalén, y sus padres pensaron que estaba entre sus compañeros de viaje. 2. Tras una jornada de camino, buscaron entre sus deudos, y, no hallándolo, se afligieron, y tomaron a la ciudad para buscarlo. Y, 3 días después, lo hallaron en el templo, sentado entre los doctores, escuchándolos e interrogándolos. Y todos estaban atentos y sorprendidos de que un niño redujese al silencio a los ancianos del templo y a los doctores del pueblo, explicando los puntos principales de la ley y las parábolas de los profetas. 3. Y su madre María, aproximándose, le dijo, ¿por qué nos has hecho esto, hijo mío? He aquí que estábamos afligidos, y que te buscábamos. Pero Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que es preciso que yo atienda a las cosas que afectan a mi Padre? 4. Y los escribas y los fariseos dijeron a María, ¿tú eres madre de este niño? Ella respondió, lo soy. Y ellos dijeron, feliz eres entre las mujeres, porque Dios ha bendecido el fruto de tus entrañas. Nunca hemos visto ni oído tanta gloria, tanta virtud, tanta sabiduría. 5. Y Jesús, levantándose, siguió a su madre, y estaba sometido a su familia. Y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia. Gloria a él por los siglos de los siglos. Amén. Resucitó y caminó por la tierra durante 40 días antes de ascender al cielo. Pero el Nuevo Testamento revela muy poco acerca de este determinante milagro para la fe cristiana. Con el uso de herramientas históricas, la tecnología, la ciencia y la fe, contaremos un relato poco conocido y enterrado en fuentes no bíblicas como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, la revelación secreta de Juan y los escritos del historiador judío Flavio Josefo. ¿Podrán estar las palabras de Jesús en estos antiguos manuscritos? Según cuenta la Biblia, Jesús regresó de entre los muertos y caminó por el desierto durante 40 días antes de ascender al cielo.
Los 40 días ignorados de Jesús nos revela esta parte de la vida de Jesús, apenas conocida, ya que el Nuevo Testamento cuenta muy poco acerca de este milagro fundamental de la fe cristiana. Fuentes no bíblicas enterradas hace largo tiempo, como los evangelios apócrifos de Tomás y de María Magdalena, el Apocalipsis de Juan y los escritos del historiador judío Flavio Josefo nos proporcionarán detalles asombrosos sobre estos 40 días aparentemente perdidos. ¿Contienen estos antiguos manuscritos alguna de las enseñanzas principales de Jesús? ¿Por qué no se habla de ellos en los evangelios? ¿Existe una conspiración para eliminar esa información? Los 40 días ignorados de Jesús trata de aclarar esos milenarios misterios y profundizar en nuestra comprensión de los acontecimientos que rodearon la asombrosa vida y la muerte de una de las guías más prominentes de la historia.